Ahora les vamos a contar un poco más sobre quién es Jorge Iribarren. Vamos a leer un texto que se titula Una aproximación a Jorge Iribarren. Eran días distintos que avisoraban cambios necesariamente negativos. La vida, de pronto, comenzaba a tornarse más difícil, o en todo caso, era evidente que se enrumbaba hacia algo malo. ¿Acaso peor? ¿Hemos estado alguna vez bien como para usar la palabra malo en vez de peor? Se preguntaba con recurrencia y pensaba en lo que su padre le había contado de aquellos prodigiosos años 60, en los que en Lima había personas que vivían algo así como en una vida en rosa. ¿Pero eso era Perú? ¿No se trataba solo de una élite? Quizás todo tiempo pasado fue mejor, pero hoy realmente no me quejo. Es que nos reímos, bailamos y comemos rico, tenemos tiempo libre y estamos sanos y en familia. ¿Qué más podemos pedir?, le decía a su abuela. Pero un adolescente siempre pide más. Quiere experimentar todo, quiere viajar, quiere hacer mucho, y ese Perú comenzaba a impedir el poder hacer. De pronto, solo se podía comprar productos importados en el mercado negro, los productos básicos escaseaban, el terrorismo, la inflación y recesión empeoraban todo, incluso los dólares era mejor comprarlos en la calle o esperar que te los envíe algún afortunado pariente que ya vivía en el extranjero. En general, la vida paralela era la única que podía denominarse buena, o en todo caso menos mala, menos peor, decían algunos. Había que estar con el gobierno, había que encontrar caminos alternativos, sacarle la vuelta a la ley o hacer vivezas, criolladas, pendejadas, o mejor aún, apartarse de todo eso y mudarse al extranjero. Jorge Iribarren se forma como adolescente durante el primer gobierno del presidente Alan García. En aquella época, Lima que se iba despedazando a medida que se acercaba el final de la década de los 80. No sabe cómo llegó a 1990, año en el que coincidencialmente cerraría su etapa escolar entre terrorismo, conmoción social y penurias económicas, aliviadas en parte por el deporte, la literatura y las ganas de entrar a la universidad para labrarse un futuro lejos de todo aquello. Un desconocido Fujimori que le ganaba al intelectual máximo peruano Mario Vargas Llosa a la presidencia de la República, terminaba por consolidar que irse, largarse, migrar de cualquier forma era la consigna de todos. Sin embargo, no muchos lo lograrían. Como Fernando Farfán, el personaje principal de su novela Besa la idiota, Jorge Iribarren y su familia supieron adaptarse a una caótica vida, teniendo como premio el ser de los primeros en gozar de la recuperación que llegó recién hacia la segunda mitad de los años 90. Era como haber sobrevivido a una guerra y formar parte del proceso de reconstrucción, nos cuenta Iribarren. De otro lado, aunque la literatura siempre formó parte de su vida, eligió la carrera de ingeniería industrial, hizo un máster en negocios y trabajó como empresario, pudiendo granjearse una vida cómoda. Sin embargo, una crisis personal lo llevó a estudiar el diplomado de filosofía en la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya. Allí, entre Platón y Aristóteles, entre la virtud y la justicia y la felicidad, acompañado del profesor Dante, reestructuró sus valores y tomó además la decisión de acercarse más a la literatura y escribir una novela. Esto último no lo concretaría sino hasta más de 10 años después, cuando en 2015, antes de emigrar a Alemania, publicó a modo de despedida su novela Días de Juerga. No se arrepiente de no haber migrado antes, ni piensa que debería haberlo hecho después. Las cosas suceden cuando deben hacerlo, ni antes ni luego. Es una de sus frases favoritas que evidencian su filosofía de vida despreocupada por controlar el futuro. Saber que no se puede hacer nada contra el destino lo aprendió de las tragedias griegas, pero trabajar para intentar moldearlo a su gusto es algo que no deja de hacer y nos dice: cada quien tiene lo que se merece y esto lo determina la combinación del destino y nuestro propio esfuerzo. Su formación espiritual, profesional e intelectual recibida en el Perú no es sino su mayor orgullo. Gracias a este ha podido consolidar su biculturalidad ahora que reside en Alemania por más de 6 años. A modo de celebración publicó un diálogo filosófico bilingüe llamado Educando a Franca, o una aproximación al sueño de Hölderlin. En este
Un padre cuenta a su hija sobre la felicidad y usa fragmentos de la poesía de Friedrich Hölderlin para explicarse mejor. El padre se expresa en castellano y la hija en alemán. El sueño de Hölderlin era tener todo el tiempo para poder dedicarse a escribir, y lo logra de una manera inesperada. Aquí Rivaren aprovecha esta historia para dejar en claro que los sueños son, por más difíciles que parezcan, se pueden hacer realidad, pero debemos estar preparados para adaptarnos a una realización distinta a la originalmente pensada. En el caso de Hölderlin, por ejemplo, logra tener casa, comida y vestido, así como todo el tiempo para escribir y hacer lo que quisiese, gracias a que nada menos fue considerado enfermo e incurable. Algo nunca imaginado por él, pero que finalmente hizo su sueño realidad. Mi vida en Lima era linda, no se cansa de repetir, pero no tiene ganas de volver. Esa vida ya acabó, ahora tengo una nueva, no mejor, no peor, solo distinta. Y eso es lo que más me gusta. Cierra su frase como para que no le pregunten más si extraña o si volvería a Perú. Peruano, limeño, miraflorino y ahora alemanizado, prefiere que lo asocien con lo multicultural. Considera que su mayor riqueza está en la mezcla que representa. Así, trata de mostrarse en su cotidianidad y así se lo hace notar a sus alumnos universitarios de la Hochschule Biberach, cuando atienden uno de sus cursos más queridos, Cultura Latinoamericana. Eso es algo que también le costó descubrir y hoy no escatima en compartirlo, diciéndonos: los alemanes que muestran interés por el idioma español, las culturas relacionadas, solo tienen ojos para Latinoamérica. Es allí donde son deslumbrados, saben que un viaje a España será divertido e interesante. La mayoría además ya lo ha hecho. Pero en cambio, un viaje a Latinoamérica es normalmente un sueño y tienen muy en claro que cuando lo realicen cambiarán su vida para siempre. Naturalmente es difícil ser escritor y otras cosas más, pero acepta lo que toca buscando mantenerse en el camino elegido. Los problemas hacen la vida más divertida e intensa, dice recordando a Sorba el griego, y piensa que justo es gracias a poder hacer otras cosas además de escribir que logra sacar material para sus textos e historias. Constantemente piensa en positivo, aunque a veces también se deprima, pues todo sale mal. El deporte, la música, el cine, la literatura y conversar con familiares o amigos lo ayudan mucho a superar los bajones. Si eso no funciona, una copa de vino o de cerveza conversando casi nunca falla. Las metas bien trazadas con motivación, un carácter persistente, así como su esposa Vera y sus hijos Franca y Elías lo ayudan siempre a no apartarse del camino. Bueno, esa fue la presentación de Jorge y es precisamente hoy que nos convoca un poco toda su historia y también este libro que ha sido publicado este año, Ves a la idiota, un manual para disfrutar la vida, y sobre esto estaremos conversando entre otras cosas también. Pero vamos a explicarles un poco sobre la novela en sí. En Ves a la idiota, un manual para disfrutar la vida de Jorge Rivaren, el autor nos brinda dos historias paralelas en el Perú de los años 80, 90 y en la Alemania actual. En la novela conocemos la historia de Fernando Farfán, quien es el personaje principal, un limeño de clase media que forja sus ideales de superación en la segunda mitad de los accidentados años 80. Su futuro inmediato no le será adverso, pero logrará envolverlo en un sistema de vida corrupto, del que escapará recién al cumplir los 40 años de edad, emigrando a Alemania en la búsqueda del camino hacia su felicidad. Aquí tenemos varias de las premisas constantes del libro: la búsqueda de la felicidad, el desencanto, la crisis socioeconómica, el bienestar, la migración y el amor. Esta es una novela que entra en la categoría de novela histórica, porque las vivencias del autor disparan la reflexión y el análisis de ambas sociedades con la presencia de una idea: cómo disfrutar la vida. Y en ese sentido, la adversidad y el amor son dos fuerzas magnéticas importantes que harán presencia en el desarrollo de la novela en busca de esa felicidad. Muy bien, ahora que estamos mejor situados en el contexto de la novela, vamos a comenzar con una ronda de inquietudes, ya que todos queremos escuchar al mismísimo autor a que nos cuente sobre su novela y su proceso. Vamos a empezar, Jorge.
por los inicios. Vamos a ir un poco al tiempo atrás, a que nos cuentes cómo brota en vos la idea de escribir. Bueno, creo que tendríamos que, o yo tendría que pensar y transportarme a aquellos años de colegio, en donde comencé a descubrir lo que era la literatura y lo que ésta significaba para mí. En primer momento, nosotros estábamos en esta situación que un poco ya hemos descrito, es decir, aquel gobierno caótico de los años, entre los años 85 y 90 en el Perú, en los cuales, si no tenías la suerte de haber emigrado, pues por lo menos querías emigrar un poco con la mente, ¿no? Escapar de lo que te molestaba con tu propia imaginación. Y la literatura para mí fue una forma de hacerlo, ¿no? Con el transcurrir de los años, creo que siempre estuve pegado a la literatura, pero más como una persona, digamos, que buscaba recibir de la literatura algo y no se imaginaba todavía la posibilidad de crear algo, ¿no? Para esa etapa, como lo has bien tú leído en el texto, yo lo que necesitaba era tal vez algunas otras motivaciones, y gracias al estudio de filosofía fue que yo aclaré también mis gustos, mis intereses, mis deseos. Creo que por ahí iba ese estudio de literatura, tratar de encontrar un norte. Y finalmente fue sigamos un trabajo para poder, digamos, tener una vida aceptable, en poder, digamos, vivir, pero a esto le debo a adicionar un segundo trabajo que va a ser más difícil porque en principio no va a tener mayor rédito, pero que el mejor rédito quizá va a ser espiritual, personal, ¿no? Y es así que comencé a explorar la posibilidad de ir escribiendo, ¿no? Con Días de Juerga pasó algo muy, muy curioso. Presento la novela y al mes viajo a Alemania hasta ahora. Entonces es una novela que queda un poco en Lima, es básicamente sobre Lima, y creo que Besa la idiota lo que hace de alguna manera es hacer una suerte de vínculo con esa novela y la trae un poco a mi presente, ¿no? Sí, eso te podría decir como digamos, esta historia de cómo llego hacia la literatura, ¿no? Besa la idiota específicamente, además, está relacionada con este proceso de migración que yo consideré importante contar, ¿no? Ahora vamos a ampliar sobre eso. Que nosotros como escritores tenemos siempre autores, digamos, que yo los llamo autores de cabecera, que uno siempre recurre, no necesariamente porque nos influencian, tal vez porque nos gusta simplemente la lectura, el tipo de escritura, nos representa algo. En este sentido, ¿qué escritores o escritoras consideras que son para vos imprescindibles y que te han acompañado durante estos años, por ejemplo? Sí, yo crecí, creo, con aquella literatura peruana de cabecera: Alfredo Bráez Echenique, Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, y podría adicionarle a Julio Cortázar como, digamos, autor que siempre me han acompañado, ¿no? En la poesía debo mencionar a Vallejo, que también es un autor de cabecera para mí, pero contestando específicamente sobre literatura narrada, digamos, voy hacia Bráez, Cortázar, Mario Vargas Llosa, con quien creo que además hay cierta afinidad incluso en su forma de escribir, ¿no? Creo que es uno de los autores que más ha influenciado, ¿no? en mí. Sí, esos serían. Perfecto. Como hemos repasado al comienzo, tu formación es multidisciplinaria. Sos ingeniero industrial, tenés estudios en narrativa, en marketing, en gastronomía, en filosofía. Se me ocurre preguntarte cómo conviven estas múltiples áreas en vos, específicamente al momento de escribir, pero también en tu concepción como escritor.
Sí, yo creo que finalmente enriquecen la posibilidad de escribir cosas más variadas, de una manera más que puedas llegar más a distintos grupos de lectores, ¿no? Eh, en esta novela específicamente creo que hay un poco de todo aquello que tú has mencionado. Trato de introducir mis vivencias, mis conocimientos, y creo que eso hace que la novela sea más rica cuando estos más variables o más variados son, ¿no? Por otro lado, claro, en el tema profesional es difícil porque vivimos en una sociedad, y más aún la alemana, donde la gente se comienza a especializar en una sola cosa, ¿no? Claro. Y se premia la especialización, ¿no? Pero a la vez, cuando tú piensas en el Renacimiento, por ejemplo, o en la filosofía griega antigua, todos estos personajes que hoy admiramos tenían muchas disciplinas y justamente eran admirables por eso, no porque sean los que mejor clavaban un clavo. Y creo que eso es lo que se está perdiendo en la sociedad actualmente, ¿no? Sí, coincido totalmente con vos. Además, Sí. esas visiones tan distintas de campos, no sé, gastronomía, marketing, son quizás un poco antagónicas, pero que también hacen un recorrido en tu personalidad, en tu manera, en tu expresión. O sea, eso definitivamente siempre es enriquecedor para uno como lector. Vamos a entrar un poco más entonces en el terreno de la novela en específico. Fernando Farfán, el protagonista de la novela, está sumergido en uno de los momentos más difíciles de la historia del Perú, que fueron los años 80-90, años que aportaron crisis, desencanto social, autoritarismo e incertidumbre. ¿Por qué crees, como escritor, que es importante este anclaje narrativo a este periodo en específico? Esa pregunta me parece muy pertinente porque el objetivo principal de la novela era contar mi proceso de, digamos, migración e integración en Alemania, ¿no? Por lo menos ese fue mi motor inicial, ¿no? Yo no pensé para nada contar un pasado, y menos aún los años 80 y 90 en el Perú, ¿no? Sin embargo, para poder darle un sustento y poder entender ese presente de migración y de adaptación en una sociedad que además considero casi antagónica con aquella que se vivió por lo menos en los años 80-90 en el Perú, me pareció interesante, por un lado, el poder comparar dos estilos de vida antagónicos, pero por otro lado, el poder, digamos, contar ese pasado de los personajes de hoy para poder entender el presente, ¿no? Era un poco ese vínculo que se necesitaba para poder entender muchas de sus acciones, muchas de su forma de pensar y de su forma de ver la vida, ¿no? Exacto. Y eso está bien reflejado en la novela. Otro aspecto importante es el de la identidad en relación a la ciudadanía. El hecho de tener que dejar las raíces de origen, del nacimiento en Perú, para optar las raíces de la vida en Alemania, es sin dudas uno de los temas que nos toca a los migrantes y a los latinos en particular. ¿Cómo ha surgido en vos el hecho de retratar este dilema? ¿Por qué necesitabas expresar sobre eso? Sí, bueno, yo pienso que en mi caso personal, ¿no? El primer choque fue cuando, bueno, un día tenía todos mis documentos listos, ¿no? Para optar por la ciudadanía alemana, ¿no? Y por ahí alguien me dijo, oye, ¿ya renunciaste? Entonces yo pensé, ¿renunciar a qué voy a renunciar? No entiendo. No, si ya renunciaste a tu nacionalidad peruana. Y ahí comencé a indagar, ¿no? ¿Cómo es eso de que tengo que renunciar a mi nacionalidad peruana para poder tener la ciudadanía alemana, ¿no? Bueno, finalmente es así. Entonces eso para mí, por un lado, fue un retroceso, ¿no? Yo venía avanzando a cierta velocidad, digamos, ¿no? Y eso me frenó, ¿no? Y por otro lado... no habías caído en cuenta de que eso tenía que suceder. Correcto. Era para mí algo que yo descubrí en el camino. Jamás me hubiera imaginado, ¿no? O sea, cómo renunciar al lugar donde yo he nacido, ¿no? No entendía eso, ¿no? De hecho, hay un capítulo donde yo exploro un poco una visión en en un personaje principal que es una mujer, para ver un poco cómo ella siente, ¿no? Qué significa esto de renunciar y cómo afrontar, digamos, su biculturalidad con una renuncia, ¿no? De algo que finalmente es ella, ¿no? Cómo renunciar a lo que uno es. Sí, yo creo que por ahí viene
ese deseo de contar mi experiencia, por un lado, y por otro lado, contar un poco la realidad, ¿no? Porque es lo que finalmente pasa, ¿no? Exacto. La vida en Alemania sabemos que es muy distinta a la que encontramos en países como Perú. Hay un inevitable contraste cultural, como venías mencionando, económico, social, político, y Ves a la idiota ahonda en este contraste de formas de vida. Como narrador, ¿qué reflexión te suscita este contraste tan antagónico? Porque definitivamente es muy distinto. Bueno, creo que es un poco lo que yo quise contar, ¿no? Más bien esto, cómo me resultó muy enriquecedor, ¿no? Justamente este contraste, estos dos estilos de vida tan distintos, lo que hicieron más bien fue alimentar de información, el poder generar, digamos, situaciones, historias más fáciles, más fácilmente, ¿no? Personalmente, claro, es un choque, ¿no? Creo que la mayoría que viene de Latinoamérica a los países europeos, más aún si estos son países de culturas e idiomas diferentes, como lo es Alemania, el choque es importante, ¿no? Sí. Y sí, hay que acostumbrarse o hay que intentar integrarse finalmente, ¿no? Creo que en la integración está el secreto del éxito, ¿no? Exacto. En un reportaje decís que Ves a la idiota es un reflejo de tu experiencia personal como peruano migrante, donde se muestra la peruanidad en el exterior a través de los años y del tiempo. ¿Por qué lo ves así? O sea, ¿por qué es importante para vos este reflejo de tu experiencia en la literatura? Bueno, en este caso, y está bastante vinculado con esto que te comentaba de la renuncia a la nacionalidad, en mi caso, y creo que debería ser en el caso de muchos, pero es un proceso el poder reconocerlo y aceptarlo, cuando uno está en el extranjero y busca integrarse a una nueva sociedad, este proceso se puede hacer más fácil cuando uno de alguna manera olvida el pasado y trata de tomar el presente y el futuro en su mayor dimensión, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual ese pasado va a salir, ¿no? Uh-huh. Y se va a crear una situación probablemente psicológica principalmente negativa en la persona, ¿no? En lo que uno tiene que trabajar es justamente en poder engranar el presente y el pasado, la cultura propia con la cultura nueva que uno va adquiriendo. Y es eso lo que de alguna manera también yo quise mostrar con esta novela, ¿no? El ser bicultural es la mejor ventaja comparativa. Si uno se muestra en la totalidad dentro de la cultura nueva, está en desventaja y va a estar en desventaja siempre. Y si uno se mantiene en su anterior cultura, pues también se mantendrá en desventaja, ¿no? Solamente uno llega realmente a destacar cuando logra tener la combinación ideal de ambas en conjunto, ¿no? A la vez. Hay que ver la manera de cómo se equilibra eso finalmente, porque renunciar al pasado tampoco es una buena idea para poder manejar el presente. Entonces es así, es una biculturalidad que uno necesita sopesar todos los días. Es una elección también diaria, claro, de alguna manera. Y en mi caso, bueno, tuve la suerte no solamente de entenderlo así, sino de que el estar en el extranjero haya hecho que me pase que justamente esa peruanidad, digamos, salga a relucirse y yo me sienta contento con ello, ¿no? Finalmente es lo que soy, ¿no? En una de las críticas que se han publicado aquí en Alemania dicen: la novela visualiza de manera entretenida las vicisitudes de los emigrantes en Alemania. ¿Cómo ha sido la visión general de los lectores alemanes y la de los críticos alemanes sobre este libro en particular? ¿Qué comentarios has recibido a lo largo de estos encuentros que has tenido con la novela, los lectores? Sí, creo que es importante decir que críticos alemanes sería críticos alemanes o residentes en Alemania que leen en castellano, claro. Porque esta es una novela que aún no tiene una traducción al alemán, aunque está planeada, ¿no? En principio creo que ese comentario eso fue un portal que se llama Perú Visión, recoge un poco esa generalidad, ¿no? Es decir, es bien recibida como
identificación de la vida propia de muchos migrantes que ya viven acá, que tienen un desarrollo y que de pronto se encuentran con esa novela en donde les cuentan un poco lo que a ellos también les ha pasado, ¿no? Claro. Creo que por ahí, en lo que es identificación, sería uno de los puntos que digamos, más frecuentemente he recibido. Sí. Después de este recorrido donde el libro ya ha sido publicado, donde has tenido distintos eventos, presentaciones, en fin, ya el libro ya salió, ya llegó a manos de los lectores justamente, ¿han cobrado otro significado los motivos que te han llevado a escribir la novela? Y si fuera que no, ¿cuáles han sido o cuáles siguen siendo estas motivaciones? Sí, yo pienso que en principio se mantienen. Me interesaba contar mi experiencia, dar mis puntos de vista sobre lo que yo he conocido tanto en la vida en el Perú como en esta nueva vida en Alemania. Pero sí ha aparecido uno nuevo, que fue muy gratificante, y es encontrar que lectores de pronto se han acercado y me han dicho: en esta parte me he emocionado, en esta parte me he sentido identificada, tu novela me ha hecho cambiar este punto de vista que yo tenía sobre algo. Es decir, siento que he llegado directamente a ciertas personas. Y eso para mí es muy gratificante. He llegado positivamente, ¿no?, a ciertas personas. Y eso para mí es muy gratificante, ¿no? Además, se dice siempre que los libros se terminan de completar con la lectura justamente de quienes lo leen. Así que esos comentarios siempre para un escritor son sumamente vitales para continuar escribiendo, me parece. La felicidad es, sin dudas, el tema central o uno de los temas centrales de la novela. ¿Qué puedes decir hoy al respecto, después del tránsito justamente de exposición de escritura que ha tenido también? ¿Y qué posición actual te representa en este tema respecto de la novela, por supuesto? Pues si hablamos de la felicidad vamos a estar... No, claro. Hablando porque... No, para mí la felicidad en general es el motor de mi vida, ¿no? Y creo que debería ser el motor de la vida de las personas, ¿no? Finalmente cada quien elige sus motivaciones, sus objetivos en la vida, ¿no? Pero yo siento que la felicidad, al menos es el mío, ¿no? Yo trato de buscarla, busco el camino o los caminos que me puedan conducir a esta, aunque sea pequeña, aunque sea muy corta, siento que vale la pena, ¿no? Y siento que es digamos, un objetivo que siempre me va a llevar por buenos caminos, ¿no? Entendiéndose la felicidad como la virtud de la felicidad, ¿no? O el premio del desarrollo de lo virtuoso, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Y creo que está claro en el libro, ¿no? Cuando hablo de disfrutar la vida, justamente la hablo de disfrutarla de manera virtuosa, ¿no? No se trata de, no sé, bailar todo el día, ¿no? Bailar puede ser una parte, pero no va por ese lado. Claro. Va por el lado de tener una suerte de satisfacción interior consigo mismo, de haber logrado cosas importantes, cosas positivas, de sentirte, sí, con esa sensación interna difícilmente descriptible, pero que más o menos convenimos con decir felicidad, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es la relación de la novela con Alemania? O sea, ya vamos a hablar puntualmente de la relación con Berlín, que es donde estamos, pero particularmente con Alemania, ¿qué mirada crees que aporta la novela? Bueno, es la mirada de un latinoamericano que está viviendo acá, ¿no? Creo que es un aporte interesante, ¿no? Hay otras novelas que también lo han hecho, pero esta tiene eso. La mirada de un extranjero y un extranjero latinoamericano, ¿no? Hay una comparación también y hay una crítica a lo alemán, que es algo que no he hablado mucho, pero aprovecho, ya que me estás preguntando, que no es que se compare el Perú de los 80 y la Alemania actual y, digamos, la comparación será obvia de decir esto es un desastre y esto es una maravilla, ¿no? Y justamente la novela juega con eso, ¿no? Esto tal vez es lo obvio, pero la novela se encarga de contarte de que lo obvio no es verdad, ¿no?
y que en esta suerte de maravilla de vida pues hay cosas muy, muy criticables, ¿no? Y que en esta aparente caótica vida también hay cosas que valen la pena, ¿no? Que vale la pena vivirlas y que finalmente una persona que tiene la suerte de poder tener las dos es quizá más ganador que cualquiera de los dos que solo tuvo la oportunidad de tener una de ellas, ¿no? Sí, por ahí va mi digamos, mi enfoque, ¿no? Y en relación específica con Berlín. Bueno, Berlín primero es la capital de Alemania y segundo, para mí Berlín representa todo aquello que yo creía que era Alemania. Que por supuesto cuando me fui a vivir al sur de Alemania, a esta ciudad Biberach an der Ries, no lo encontré, ¿no? Eso está más que todo en Berlín, pero para mí era importante, ¿no? Siempre fue una ciudad que marcó en mí, es cosmopolita, es rica en cultura, creo que eso es lo más importante para mí, cosmopolítica y culturalmente una ciudad muy completa, ¿no? Y quise insertar un poco también esta parte berlinesa que ya no se asemeja a lo alemán, sino que más bien se va por lo anárquico, por lo, digamos, en una vida, una suerte paralela al estilo de vida ordenado que se puede uno imaginar existe en general en Alemania, ¿no? Sí. Y sí, escapa un poco al imaginario. Una válvula de escape de la sociedad alemana, ¿no? Correcto. Entonces quise contarlo, ¿no? Porque poca gente lo sabe, ¿no? A veces tú dices Alemania, ya, todo es orden. Sí, bueno, casi todo, diría yo, ¿no? Pero hay una parte de Berlín que no es así, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En Besa la idiota hay una gran cantidad de influencias de cine, de música y de personajes como American Psycho, Rayuela de Cortázar, Phil Collins, pasando por Los Prisioneros y Rafaela Carrà. ¿Cómo se conjugan todas estas variables? ¿Por qué elegiste toda la combinación de estas artes en la novela? Contanos un poco sobre ese tránsito que hiciste con el cine, con la música. Sí, bueno, tal vez esto está más relacionado con la pregunta que me hiciste de por qué yo tengo, digamos, una formación multidisciplinaria y sigo explorando y sigo ampliándola, ¿no? Creo que eso lo ves ahí, ¿no? En principio son películas o estilos que no necesariamente están alineados, sino que más bien en su complemento hacen más rico todo, ¿no? Y creo que cada uno en su momento influenció en mí, ¿no? En mi vida. Y que adicionalmente están relacionados con los pasajes de la novela, ¿no? A veces la novela también a uno se le va un poco de las manos, ¿no? Claro, digamos que Rafaela Carrà está ahí porque también me gusta, pero no la puse porque quise ponerla, sino porque tenía que poner algo claro, ¿no? Porque caía perfecto en lo que yo estaba comentando, ¿no? Y lo mismo con los demás, ¿no? Sí. Pero tenías un interés particular porque yo mencioné justamente los que contrastaban mucho, pero también hay otros artistas que están mencionados en la novela. Eso también, de alguna manera, creo que fue deliberado también. ¿O fue en algunos casos, no, en algunos casos sí, ¿no? Por eso, repito, yo creo que todos estos personajes, filmes o películas han influenciado en mí, me gustan, son importantes para mí, pero creo que va más con que la trama los atrajo a que el que yo haya creado una trama especial para poder insertarlos a propósito. Puede que haya pasado lo segundo, en algún caso, sí, no voy a decir que no, pero yo pienso que va más por lo primero, ¿no? Yo voy contándote una historia y de pronto me doy cuenta con que, oye, mira, esto a mí me encanta y va perfecto aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Bueno, en todo caso, que los lectores busquen a ver si encuentran cuáles son los deliberados y cuáles son los del azar. Va a ser difícil, pero bueno. Vamos ahora a leerles unos fragmentos de la novela para que tengan un vistaje, digamos, para que se den un poco a la idea. Sí, yo quería agregar antes de leer esta primera parte que me corresponde,
que la novela es una novela que está escrito en un tono coloquial, tiene muchas anécdotas, tiene cantidades de situaciones que traen personajes, ¿no? Es como un mosaico de personajes, porque en cada situación aparece el protagonista y, claro, lógicamente el narrador, pero es una variedad impresionante de personajes de la infancia, personajes de la adolescencia, personajes a través de toda esta historia, ¿no? Y todos son muy bien retratados y muy bien puestos dentro de la situación. Entonces, eso quería anotar. Bueno, entonces yo escogido algo que dice así: la primera noche, el personaje que salió en Berlín fue a una fiesta del Kit Kat Club. Se vistió de negro con ropa estrafalaria, como le habían aconsejado, y no tuvo problema al ingresar. Ya adentro, le impactó que la mayoría de chicas estuviesen en variados estilos de ropa interior color negra, encajes, transparencias, senos descubiertos, incluso algunas sin ropa, y muchas mostrando tatuajes y piercings en todas las partes posibles. Los chicos pululaban con torsos desnudos y ropa interior tipo boxer, botas estilo militar o zapatillas blancas de diversos modelos y pantalones de cuero o látex look, luciendo tatuajes y piercings, no con menos intensidad que las féminas. Parejas heterosexuales y homosexuales, así como solteros de todas las tendencias sexuales existentes, conformaban el variopinto público. En la barra, Fernando conoció a Milinka y a su amiga Srebrenka, dos serbias veinteañeras de cabellos negros, cuerpos pálidos y delgados que vivían más de 10 años en Berlín. Milinka, de senos pequeños semicubiertos por un sostén de tiras que dejaba al aire sus puntiagudos y rojos pezones atravesados por sendos piercings en forma de barra, excitaba a Fernando no por ello, sino por sus carnosas nalgas que rebasaban un hot pants de encaje. Joven veinteañera, diseñadora gráfica en una revista alternativa de cómics. Srebrenka, en cambio, se dedicaba a la actuación con mensajes ecologistas, incluyendo además danza, música y malabarismo en las presentaciones. Sus voluminosos pechos aplastados por un apretado top de encaje y tanga en hilo dental decorada por sus níveas nalgas terminaban de turbar a Fernando, quien prefería distraer su mirada en las botas estilo militar, probablemente de la nueva colección de Dr. Martens que ambas calzaban. Bebieron cerveza juntos y bailaron observando el show que una pelirroja hacía sobre la plataforma lateral con un tubo tipo pole dance. La bailarina exhibía con naturalidad su cuerpo cubierto de colorida escarcha y diversos tatuajes. Vestía solo botas de caña alta, color negro, en material brillante como el charol, adornadas con motivos con notorios metales cromados. Fernando, privando de atención a sus acompañantes, fijaba la mirada en aquello que más le atraía: nalgas y senos firmes con tatuajes y vulvas sin vellos, moviéndose al ritmo del minimal techno de los Glabsen, que sabían bien tocar. Y le vinieron escenas de la película A Serbian Film, quizá producto de toda esta rara situación para él indudablemente perturbadora. Creo que hasta ahí ella nos puede dar una... Es una manera de introducir la novela desde distintos puntos, lo que vamos a leer. Sí. Ahora les voy a leer un fragmento de Una pequeña pausa, que es el capítulo 4. Preparaba con emoción un maletín. Era su primer viaje internacional no ligado al trabajo, y lo haría en su convertible que tras más de 9 meses de haberlo comprado aún no sabía usar adecuadamente. ¿Qué vida esta?, reflexionaba. Sin tiempo para nada que no sea trabajar, en la empresa, en los viajes, en mi propia vida que está de cabeza. En esencia es mi sueño hecho realidad, pero nunca reparé en los detalles, y estos hacen que se parezca más a una pesadilla. Estoy harto de viajar. Cómo quisiera dormir en una casa estable y no en esta pensión en la que cuando viajo tengo que empacar todo y dejar el cuarto libre.
Como añoro leer y ver tele sin preocupaciones, una peli en el DVD, o tal vez invitar a alguna amiga a almorzar y cocinarle para conquistarla y tirar rico, luego arrullarnos, hacernos masajitos, no importa que sea en un mini depa, pero que sea mío, con mis cosas, con mi decoración. Qué increíble que algo así pueda ser tan difícil ahora. Acá todos corren, no hacen pausas. En todo caso, las pausas se las impone la vida, o una enfermedad, o un accidente, por ejemplo. Y entonces les recetan venir a lugares como este a curarse. Bad Dürkheim, recién ahora entiendo que con solo leerlo de Bad cualquiera en Alemania sabe que allí hay un centro de rehabilitación. Todo me es complicado, hasta mi auto es complicado. Al menos ya he usado el aditamento para esquíes, que me iba a imaginar que una doble compuerta entre los asientos traseros y el maletero era para insertar esquíes. Un amigo de Lima, que decía ser experto en autos, me dijo que la comunicación entre el maletero y la cabina era por si uno se quedaba cerrado y así debía sacar cosas o recuperar la llave olvidada o intentar abrir el compartimento cerrado. Ahora veo lo estúpido de ese comentario, pero lo entiendo. Ese accesorio no se encuentra en los autos que se venden en Lima. Nadie usa esquíes allí. Fue bonito la primera vez que lo usé y me fui a esquiar. Entonces, Fernando recordaba con alegría cuando la dueña de la pensión, Frau Dorfmann, le ofreció prestarle los esquíes y el pantalón para esquiar de su hijo. Le dio la dirección de una tienda para que alquile el resto del equipo y aconsejó a que vaya a esquiar a un lugar llamado Grasgerren, entregándole además un folleto con toda la información necesaria. Para él fue un regalo como del cielo y quizás uno de los momentos en Bad Dürkheim que recuerda con más alegría en una vida que no entendía bien o que a veces simplemente no entendía, en donde lo fácil se le complicaba y en donde encontrar cosas, hasta las más simples, incluso dentro de un supermercado, le eran difíciles. Recibir entonces toda la información de algo que quería e incluso parte de lo necesario son adicionales consejos. Le fue maravilloso. Lo puso tan feliz que se despidió de la Frau con un inusual abrazo. Bueno, ahora toca turno a Jorge. Bueno, ahora yo leeré un pequeño fragmento. Hemos estado en Berlín. Tú has leído una parte en el sur de Alemania. Y a mí me ha gustado escoger una parte en Lima. Paulina llegó a Lima directo del Cusco con planes de buscar más y mejores oportunidades. Se quedaba con su tía en una casita de San Miguel, cerca al colegio Mater Admirabilis. La ayudaba con la limpieza de la casa y otros pormenores domésticos de lunes a sábado. Domingos libres, cual empleada del hogar, le habían dicho sus compañeras del instituto para molestarla. Así le agradecía por el cuarto y la comida, pero justo eso le fastidiaba, ya que no le agradecía nada, sino que le pagaba en demasía con su trabajo. Pronto conseguiré un buen trabajo y me iré, pensaba distraída, sin contar con que las pandillas carnavaleras se escondían, solo un vigía, un silbido, unos pisotones que rompían el silencio, y ella, saliendo abruptamente de su abstracción, tuvo que agarrar una piedra y amenazar: «Te rompo la cara, chibolo concha tu madre». Fernando, quien se acercó primero, quedó petrificado con su balde de agua en alto, listo para lanzarlo. Luego retrocedió lentamente sin dejar de mirarla. «Anda, moja la puta de tu madre», le gritó con ojos brujos al gordo Rodríguez. Se veía rodeada, pero la vieron decidida. Todos desistieron. «Ok, ándate nomás», dijo el chato Miguel. Sin embargo, Muñante no se amilanó. «A ver, tira, pe», dijo desde atrás, desafiante, y dando lentos pasos hacia ella. «Váyanse, muchachos, déjenmela a mí». Los otros 7 retrocedieron a la acera de enfrente. «Tira», dijo el pandillero de verdad, a menos de 4 metros de distancia. 2 veces en la cárcel de juvenil de Maranguita le daban la tranquilidad necesaria. «Tírame tu piedra, mierda». Lanzó furibunda, con los ojos cerrados. Muñante esquivó, apenas rozó su hombro izquierdo. Globo desde su mano derecha, certero en la misma cara. Mano izquierda sostenía el balde con agua y globos. Mano derecha coge otro globo.
tiro certero en el pecho, y otro más, cual puntería de campeonato, acierta en plena zona vaginal, aún, ¡au! Paulina grita, se voltea, se contornea, se tapa la cara, que te duela mierda. Los domingos no se sale, sentencia el delincuente juvenil, quien ríe y lanza otro globo tal cual en la zona delantera se trasluce. Calzón chiquito metido entre las nalgas, los muchachos se excitan, dale muñante, gritan las voces, se acerca entonces con globo en mano y estrella esta sobre el trasero traslúcido. Con la otra mano le aprieta una teta con pezón, también traslúcido, la mira a los ojos desde cerca con soberbia ganadora de galante torero ante su bestia que ya no puede embestir más. Entonces Muñante le dice desafiante, los domingos las chicas no caminan solas por la calle. Ella empieza a llorar, lárgate maldito, trata de coger piedras pero no encuentra, está algo mareada, se tropieza, casi cae, una rodilla al suelo, ensucia su pantalón con tierra, le da más cólera, odia estar sucia. Chito se acerca y con calma le voltea su balde de agua sobre la cabeza, sabiendo que ella ya no se defendería. Sin embargo, trata de arañarlo sin éxito y traga agua y se atora y tose. La pandilla se ríe, ella se levanta, se cubre la cara, no puede ver bien. Richie lanza su balde, impactando sobre el pecho. Quique dice, qué ricas tetas, y le toca el culo con tal fuerza que casi la vuelve a hacer caer. Ella trata de correr, se le sale una sandalia, casi cae de nuevo, pero otro baldazo de agua la detiene, haciéndola tragar otra vez. Fernando no se atreve, no le quita la mirada y retiene cada detalle. Ella siente que le tocan la otra teta, no ve con claridad, araña sin éxito, se ríe de nervios. Los chicos creen que entonces le gusta. Le vuelven a meter la mano al culo, le agarran la otra teta, manoteando al aire, logra acertar una cachetada al chato Miguel, y este queda sin movimiento, le zumba el oído y no sabe qué hacer. Su hermano Luchito grita, ¡ey, desgraciada!, y le lanza un globo que no le cae. Coge otro y se le acerca para no fallar. Ella vuelve a gritar que la dejen en paz. La abuela Búho sale por la ventana del segundo piso de su casa y sentencia, ya basta, déjenla ir o bajo con la escoba. Todos sabían que lo de la escoba era una fantasía, jamás alcanzaría a ninguno de esos púberes llenos de energía y rapidez, pero a la abuela Búho la respetaban, la querían, sabían que era la madre del Buda, quien hoy estaba en la cárcel por microtráfico de drogas. Pronto saldría en libertad, tocaría cajón y cucharas, como siempre, en cada reunión casera del barrio. No necesitaba invitación, era siempre bienvenido, querido por todos. Está bien, abuelita, no se moleste, no es culpa nuestra que haya salido sola un domingo de carnavales. Usted sabe cómo es la tradición, y encima nos ha tirado piedras y ha cacheteado a Miguelito. Nosotros no somos ratas, jugamos con agua limpia y no usamos matachola. Chola tu madre, chibolo de mierda. A ti no te digo nada. Ya tranquila, ya nos vamos.